Bienvenidos a Los Cancelados de Periodista Digital, su programa de fin de semana. Hoy ponemos el foco en una persona que evidentemente ha sido cancelada porque habla con la verdad. Sus formas son contundentes, pero ¿qué formas no debemos tener en la España de hoy? ¿Qué formas se merecen Sánchez, Begoña y toda su banda? ¿Cómo no analizar lo que está sucediendo en el mundo si no es con contundencia, con determinación, con fuerza? Basta ya de pusilánimes, basta ya de mediocres, basta ya de ponerse de perfil, basta ya de paños calientes. Hay que darle caña a este gobierno, hay que derribarlos. A ver si se enteran los del PP. Que aquí no venimos a compadrear, que aquí no venimos al ponte tú que me quito yo y viceversa, que aquí venimos a dar un giro de 180 grados a esto, no como dice la a veces inútil de Cuca Gamarra, que dice 360 grados el giro, que no, que Begoña se ha portado mal, que Begoña ha utilizado su posición de mujer de Sánchez para beneficiarse profesionalmente con la cátedra y también económicamente con el tema de Globalia, pero no se enteran la gente del PP. Bueno, en la Comunidad de Madrid parece que sí le están dando caña, pero en el resto, que hay que acabar con esta camorra, con esta mafia, que no estamos ante un gobierno democrático, socialdemócrata, que forme parte de, bueno, de una tradición propia de los gobiernos que hasta ahora nos han estado antecediendo, que no, que esto es una banda, la banda de Zapatero, que ahora, pues su propia metamorfosis les ha convertido en una especie de monstruos capaces de lo que sea con tal de perpetuarse en el poder. Y lo vamos a hablar con una persona que no tiene pelos en la lengua y por eso nos gusta que esté aquí. Esto es Los Cancelados, comenzamos. Don Roberto Centeno, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿En qué país, digamos, decente, en qué país que no sea tercermundista, un gobierno como el que tenemos, en el que la pichona, Begoña Gómez, se puede permitir el lujo de no comparecer, o de comparecer pero no hablar, Sánchez seguir pues con su hermano imputado, con su mujer imputada, con su número 2 imputado, y que aquí no pase nada? ¿Por qué la oposición permite esto? Bueno, la oposición primero ha traído a esto, porque no nos olvidemos que el miserable traidor, porque es reo de alta traición de Mariano Rajoy, y es reo de alta traición porque permitió y financió el golpe de Estado de Cataluña, y porque diciendo que a los terroristas de Bildu, que los había convertido en un partido político, lo iba a ilegalizar, y no lo hizo, pero vamos, sobre todo lo segundo. Y luego, cuando en un momento determinado que tiene que plantar cara a este autócrata criminal y traidor a España de Sánchez, en vez de convocar elecciones, coge el tío, se marcha a emborracharse a un garito y le deja el sitio a Sánchez. Es decir, que la oposición primero lo ha traído y después tenemos una oposición que es absolutamente de risa. El señor Feijóo no va a ser presidente en su vida porque no es capaz de enfrentarse a este señor. Les digo una cosa muy clara y la más grave. En las últimas elecciones, hace poco, cuando teóricamente ganó las elecciones Sánchez, eso fue un fraude clarísimo de todo el sistema informático que maneja Indra. Y eso está demostrado porque las muestras que se cogieron, que eran bastante grandes, casi el 10%, es decir, eso es una muestra muy grande, demostraban que era así, y digamos que había pruebas jurídicamente válidas para que este piernecillas de Feijóo hubiera
invalidado, hubiera pedido la invalidación de las elecciones. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y luego tenemos a... permítanme que no le llame majestad, porque no tiene nada de majestad, a Felipe VI. Felipe VI, dicen los buenos españoles, o muchos buenos españoles, que no puede hacer nada. Dice, es que el rey es muy bueno, pero no puede hacer nada. No, miren ustedes, están engañados y están equivocados. Es verdad que el rey tiene muy poquitas atribuciones, pero las que tiene es que no las ha cumplido. Y les voy a señalar dos importantísimas. La primera, porque es la que en el tiempo tendría que haber utilizado primero, la Constitución le obliga, no es que le permita, le obliga a, en caso de discrepancia entre instituciones, mediar, es decir, mediar en el conflicto, es decir, llamarlos, sentarlos a la mesa y tratar de conseguir un acuerdo. Y si no se consigue, él tiene que dirimirlo. Él tiene que dirimirlo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, obviamente, al conflicto entre el Estado y la Generalitat. Cuando Felipe VI ha llamado al Estado y a la Generalitat a su despacho para tratar de dirimir este conflicto. Jamás, jamás. Como si no existiera con él. Se ha limitado a dar unos discursitos hablando de la Constitución, de que hay que cumplir la Constitución, pero es que no tienes vergüenza. Si eres tú el primero en que no la cumples. ¿De qué hablas de la Constitución? Luego, lo tenemos bien reciente, en el tema de Valencia, en el que el gobierno se inhibió, sobre todo esta miserable de Teresa Rivera, que no dio el aviso de emergencia cuando lo tenía que haber dado. Pero ya no me estoy refiriendo a cuando Francia les avisa, que el Servicio Meteorológico francés les avisa de que va a haber una catástrofe en Valencia y ellos dicen que no, porque según los datos que tienen van a caer solamente 180 litros por metro cuadrado. Es que cuando se llega a 250 litros por metro cuadrado, era obligado por el AEMET, que depende de esta sinvergüenza, era obligado el dar un aviso de emergencia. Y cuando se llega a 300, más todavía. Y cuando se llega a 400, ni les cuento. Y cuando se llega a 500, pues ya no va más. Y no lo dan todavía. Y cuando deja de llover es cuando lo dan. Miren, el 80% de los muertos son culpabilidad directa de Teresa Rivera y de la EMET, que depende de ella. Bien, pero luego, ¿qué es lo que ocurre? En el primer momento se tiene que movilizar al ejército. ¿Qué dice esta individua impresentable, que es risible porque parece un pitufo, de ministra de Defensa que tenemos? Es ella la que manda en el ejército, en un caso como este de emergencia. ¿Y qué dice esta señora? Que el ejército no está para, en un primer momento, el ejército no está para intervenir en estos temas. Vamos a ver. Según la Constitución, Felipe, según la Constitución, usted es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No esta payasa risible, que cuando la ven por ahí es que se cachondean de nosotros. Porque, claro, tener una ministra de Defensa como este pitufo verdaderamente es de guasa. Pero es que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, según la Constitución, es usted. Explíquenos, don Felipe, cuando se vio la magnitud de la catástrofe, siquiera el primer día no, el segundo día, ¿por qué no movilizó usted al ejército? Dice, no, es que el ejército lo tiene que movilizar la pitufa.
Porque ella, pero bueno, pero usted qué, usted ¿de qué va? Pero es que no se ha leído la Constitución. Usted es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y no lo cumplió. Y luego después, al quinto día, va usted allí a decir, ¡oh, qué pena! Lo siento mucho, tal, no sé qué, y volverá un poco a lo mismo. Usted es verdaderamente culpable. Entonces, cuando ocurren estas cosas y me preguntas por esto, verdaderamente es que es imposible. Hay un desalmado, un autócrata, un traidor, que esto, fíjense, queridos amigos, esto no sucede en el resto del mundo, porque en los sitios donde hay autocracias, caso de Venezuela, caso de Cuba, caso de Corea del Norte, no son traidores a su patria. La unidad de Venezuela, la unidad de Cuba, la unidad que es un trozo, pero lo ha quedado ahí, de Corea del Norte, no se discute y lo defienden hasta la muerte. Y lo defienden hasta la muerte. Y somos, por lo tanto, caso único en el mundo, porque las autocracias donde gobiernan personajes siniestros como ese no son traidores a su patria. Y tú, y Sánchez, es un traidor a su patria. Lo de Begoña, en cualquier país democrático, esa señora hubiera dimitido. Automáticamente hubiera tenido que dimitir y no estar haciendo lo que hace. Pero fíjense ustedes, la verdad es que la mendacidad, la chulería y el desprecio a la ley, llega esta señora acompañada de una banda de forajidos que eran ministros, con un despliegue policial que le había montado su chico, impresionante. Bueno, pues los señores de la Comunidad de Madrid, bueno, no he visto fotos ni vídeos de ellos, pero supongo que se debieron quedar estupefactos. Bueno, primero, tenían que saber lo que iba a suceder. O sea, que tampoco se debieron quedar estupefactos. Me estoy mintiendo. La cosa fue la siguiente. Señores de la Comunidad de Madrid, sabiendo ustedes, porque si no es que son más tontos que Abundio, y yo en la Comunidad de Madrid los tengo por gente más inteligente que la banda de Feijóo de la calle Génova. Mire, lo que es, porque dirían, ¿qué podemos hacer si esta señora dice lo que dijo, que se niega a declarar? Bueno, eso lo tenían que saber, que iba a ser así. Bueno, sabiendo eso, lo que tenían que haber hecho es cuando esta buena mujer se sentó, bueno, lo de buena mujer es una manera de hablar. Cuando doña Begoña se sienta, antes de que le pregunten nada, dice, permítanos, doña Begoña, proyectarle a usted un vídeo que dura 1 minuto, por lo tanto no le vamos a quitar mucho tiempo, que dura 1 minuto de su marido. Miren ustedes lo que decía su marido. Es increíble. La desvergüenza, pero que se la tenían que haber mostrado en sus narices. Un vídeo de 1 minuto, un vídeo de 1 minuto. Teníais que haber puesto, señores de la Comunidad de Madrid. No sé si estaba ahí, vamos, no, supongo que no, pero no sé si estaba ahí la presidenta. Me van a permitir, queridos amigos, me vas a permitir, porque es 1 minuto lo que dura, lo mejor sería proyectarlo, pero se lo leo y queda muy claro. Es un vídeo de Sánchez que muy campanudo dice lo siguiente: la corrupción no es una persona, pero siempre acaba teniendo cara. No tiene ministerios, pero luego hay ministros manchados por la corrupción. Una organización carcomida por la corrupción hasta los cimientos y un jefe de todo eso, el actual presidente de gobierno,
las tramas de corrupción que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio. Pero hoy de quienes nos gobiernan. Hay un momento en que las palabras dejan de ser suficientes y uno dice demostrar y uno debe demostrar lo que es. Está protegiendo a sí mismo, presidente del gobierno. Bien, y luego termina diciendo ¿es usted presidente del gobierno de España o usted solo piensa en sí mismo? O en España, o piensa usted en sí mismo o en España, pero no arrastre el prestigio de nuestra democracia, de nuestras instituciones y de nuestro país. Bien, esto, señoras y señores, es lo que la Comunidad de Madrid tenía que haberle puesto en una pantalla grande para que lo vieran ella y los forajidos que la acompañaban, de lo que decía su marido. Y luego esta señora, toda su cara, diría que ella no tenía nada que declarar. Pero claro, decir con una desvergüenza, un cinismo y una bajeza moral que ella no tiene nada que declarar, después de oír a su marido decirles lo que le estoy diciendo, señoras y señores, hubiera quedado de verdad de una manera impresentable. Porque es que, además, queridos amigos de la Comunidad de Madrid, que yo os he votado y os seguiré votando mientras esté ahí Isabel Díaz Ayuso, esto lo tendríais que haber grabado, naturalmente, y lo teníais que haber, digamos, divulgado urbi et orbi. Tenéis montones de sitios, montones de lugares donde hubiéramos divulgado, donde se hubiera visto, repito y termino, se hubiera visto un vídeo de su marido explicando la importancia de no ser corrupto y que el presidente de gobierno tiene que ser un referente moral, hay que tener cara dura. Y luego esta señora Begoña diciendo que ella no tiene nada que decir. Bueno, hubiera quedado como es en realidad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que es una notita a pie de página, que doña Begoña no quiso declarar. Mira, perdonadme, señores de la Comunidad de Madrid, sois unos pimpollos y unos ineptos, unos cretinos, porque lo teníais en la mano, el haber aplastado a esta tía, primero se hubiera puesto colorada, no lo hubiera podido evitar, pero luego después lo hubierais multiplicado. Le voy a poner un vídeo, el señor Centeno, en el que una diputada de Vox pregunta a Begoña y se refiere a Sánchez como autócrata, y el PP de la Comunidad de Madrid le dice que lo retire. Mire, vamos a verlo porque es pamear y no echar gota, permítanme la expresión. Señora Gómez, Pedro Sánchez, gracias a su trabajo al frente de la cátedra TST, ha convertido a Barrabés en un galáctico de la captación de fondos europeos. Gracias a usted, supuestamente experta en captación de fondos para entidades sin ánimo de lucro. ¿No le parece una ironía, señora Gómez? Quizá deberíamos también aplaudirles a las 8 de la tarde cada día, a usted, al autócrata de su marido y a todos los expertos en captación de fondos públicos que le han rodeado durante estos años en la Moncloa. Señora Cuartero, le pido que retire lo de autócrata. Se lo pido. No lo voy a retirar, presidenta. Bien, pues ya sabe que si no lo retira yo le llamo al orden, porque creo que está haciendo usted una intervención de preguntas-respuestas, según es el formato, que está muy bien, pero creo que sobra, simplemente. ¿Sobra llamarle autócrata, Sánchez? En fin, yo verdaderamente no lo sé. Estaba ahí, no sé si estaba ahí la presidenta. No estaba.
Bueno, pues deberías, mira, Presidenta, deberías destituir a este imbécil, porque si no tiene lo que tiene que tener para una cosa además tan trivial como llamarle autócrata, porque es un autócrata, pero es mucho más, es un traidor además, porque como he dicho, hay autócratas en el mundo, pero él es el único del mundo, que además de autócrata es un traidor a su patria. Claro, efectivamente. ¿Y cree que le va a pasar factura esto al PSOE? O sea, si nos enfrentamos a unas elecciones mañana, el PSOE no podría formar gobierno por eso, por el caso Begoña, por el caso Hermano, David Aldama, por el caso Koldo. Vamos a ver, los que forman gobierno con Sánchez, son una panda de forajidos, traidores a España, y otros son enemigos de España que están ahí porque reciben unas cantidades tremendas. Por lo tanto, lo que me estás preguntando, yo te diría que les trae absolutamente el pairo. O sea, a ellos lo que les importa es las ventajas económicas que les da este canalla a costa de todos los españoles. Tú fíjate ahora que les va a dar 32.000 millones de euros al año. 32.000 millones de euros al año. Eso es la ruina de España. A estos miserables de la Generalitat que no tienen media bofetada, que dicen, ¿qué vais a traer los tanques? Pero qué tanques ni qué narices. Una compañía de la Guardia Civil, como ocurrió realmente en octubre del 34, cuando declarasteis, el indigno presidente de la Generalitat declaró la independencia de Cataluña, y 200 soldaditos que tenía el general Batet allí, en 5 minutos habían acabado con la independencia de Cataluña. Y todos los demás a la cárcel. Bueno, por lo tanto, no cambiarían nada en absoluto, nada. Les trae sin cuidado. Este tema es un tema que les da igual. Y si me preguntara, los votantes del PSOE también les da lo mismo. También les da lo mismo. Espero que no les dé lo mismo, si luego, yo no sé si nos estamos yendo de tiempo, no. Respecto de lo que me parece que era la tercera parte del tema. Mira, si te parece, el futuro de España, que me parece... lo que me habías mandado era hablar de Estados Unidos y su futuro con Trump, y luego de España y el futuro que le espera. Bueno, si no te importa, sí quiero... Invertímoslos. Primero, y luego sí cambiarlo, y si luego hay tiempo no tengo ningún inconveniente. Pero es que esto viene al caso de que los socialistas, o que gente que se denomina socialista, le siga votando. Dices, bueno, el futuro lo tenemos ahora. El futuro no depende de Trump. Que sea Trump nos va a costar probablemente 20.000 millones de euros, porque va a poner unas aranceles a Europa, donde España tiene déficit con Estados Unidos, pero hay otros países como Alemania o como Francia que tienen un superávit brutal, 131.000 millones de dólares. Y el tío Donald ha dicho que de eso se ha terminado. Que o compran más productos norteamericanos o les mete un arancel del 20%. Y nosotros tenemos un superávit sin un déficit con Estados Unidos, por culpa de Francia y por culpa de los superávit de Francia, y nos van a meter un arancel del 20% que nos va a costar 20.000 millones. Pero lo mayor, lo más grave para todos los que me están escuchando es lo que acaban de hacer es la última infamia que denominan eufemísticamente impuesto a las multinacionales, grandes empresas y bancos. Bueno, miren ustedes, verdaderamente es inaudito lo que
más social. Tenía por aquí. Bueno, primero, miren ustedes. Sánchez, desde que está en el gobierno, ha subido los impuestos un 41%. El que más ha subido ha sido el IRPF y luego después el IVA. El IRPF afecta a todas las clases sociales, a todos, a los más pobres y a los más ricos. Y los que más pagan, porque ricos hay muy poquitos, es a las clases medias y a las clases trabajadoras. Y luego el IVA, bueno, el IVA, que ha subido también una auténtica barbaridad, nos ha llevado a que la brecha entre el sueldo medio de los españoles en el año 2018, que era de 4.359 euros respecto a la media europea anuales, los españoles hayamos perdido el 21%. Ahora es 5.276, gracias a este miserable y a los impuestos, porque ha subido o inventado 64 impuestos. Bueno, y ahora llega la última, se lo repito, para que se carcajeen: impuestos a las multinacionales, grandes empresas y bancos. Entonces, muy poca gente está, bueno, pues si le suben a las multinacionales, pues que le suban. Y a las grandes empresas que ganan mucha pasta, pues está muy bien que le suban. Pero claro, es que, queridos amigos, aquí está lo que decías antes. ¿Y cómo pueden hacer esto? Pues porque el PP no está diciendo nada. Pero vamos a ver, señores de la calle Génova, ¿qué coño estáis pensando? ¿Por qué no le explicáis a la gente lo que significan los impuestos a las multinacionales, a las grandes empresas y a la banca? Significan, lisa y llanamente, que estos impuestos los pagan los pobres. Este es un impuesto a la clase media y a los pobres. ¿Por qué? Porque empiezo por las multinacionales. Las multinacionales que hay en España, cojan ustedes Amazon, que es la que más conocen, y que les es familiar, porque a muchos de ustedes, pues un día sí y otro también, les llevan paquetes a casa. ¿Qué va a hacer Amazon cuando estos desalmados le pongan un impuesto, el que sea? Pues muy sencillo, se lo va a trasladar a los precios de las cosas que venden. El cómo lo hagan no lo sé, eso dependerá de la estrategia comercial que tengan, pero lo que no les quepa la menor duda de que cada euro que les cobre este miserable, este autócrata traidor, se lo van a colocar a ustedes. Grandes empresas, las que quieran, Telefónica, la otra, la de más allá, el Corte Inglés, todas las grandes empresas, eléctricas, lo que sea, se lo van a cascar. Los bancos, ¿qué le van a hacer con el impuesto que tanto protestan? Bueno, pues se lo cargan a usted en cosas que se inventan. Bueno, el resultado. El hecho, señores del PP, que son los que tienen voz y voto, no le salten al cuello de este canalla que dice que hay margen para subir impuestos a las multinacionales, a las grandes empresas y a los bancos. Es un impuesto a los pobres y a la clase media, porque estas empresas tienen el poder de trasladar cualquier incremento de costes a el consumidor. Igual que las petroleras trasladan los incrementos del precio del petróleo a las gasolinas. Luego, cuando baja ya es
poco diferente. Harina de otro costal. Harina de otro costal. Entonces, me parece esto, señores socialistas, señores que votan socialista, no pueden ustedes aceptar esto por las buenas. Les acabo de decir que se han empobrecido ustedes, la brecha salarial de España con la media europea, nos ha empobrecido este miserable, este traidor, nos ha empobrecido un 21%. Y ustedes le van a seguir votando. Ustedes se van a creer, si es que el PP no se lo cuenta, que no se lo va a contar, el impuesto a las multinacionales y a las grandes empresas no es a las multinacionales y a las grandes empresas porque tienen capacidad de trasladárselo a usted, y lo van a hacer. Claro. Entonces, si ustedes siguen votando esto, sigan votándolo hasta nuestra ruina definitiva y final, y la ruina de sus hijos y los hijos de nuestros hijos. Claro. Porque la deuda que tenemos la van a pagar los hijos y los hijos de nuestros hijos. Y es inasumible, es inasumible. Nos queda muy poquito tiempo, le pregunto por Estados Unidos, le pregunto por Trump. ¿Cómo es posible? Nos lo explicó el otro día en otro programa, pero quiero pararme en esto, no muchísimo tiempo, pero sí pararme en esto. ¿Cómo consiguió Trump ganar a pesar de toda la prensa en contra, a pesar del fraude que estaban preparando, que no es conspiración, que es verdad, que se interceptaron coches en Pensilvania para que no le dieran un golpe? A pesar de todo en contra, ¿cómo pudo ganar, como diría Felipe II, contra los elementos? Bueno, yo lo he dicho y lo repito, él ha ganado por Elon Musk, porque Elon Musk, por dos cosas realmente, digamos, la gente quería votarle, porque la gente estaba muy harta del gobierno demócrata, que sobre todo lo que más les ha impactado ha sido el tema de la inflación y el tema de la inmigración ilegal. Eso les ha impactado muchísimo y por tanto ellos querían a Trump. Pero así todo, eso sucedió también en el año 20 y perdió. ¿Y por qué sucedió esto en el año 20 y perdió? Porque después que había ganado en montones de estados, aparecieron unas furgonetas con sacas de votos, horas después que se habían cerrado los colegios electorales, y las depositaron allí. Y esas eran todas para Biden. Y los jueces las dieron por buenas, que estaban comprados por Soros. Bien, esto no ha ocurrido ahora. ¿Por qué? Porque estaba Elon Musk. Elon Musk se ha gastado 130 millones de euros. Eso no se lo podía haber gastado Soros, porque no lo tiene. Es decir, Elon Musk es 10 veces más rico que Soros, por si alguien no lo sabe. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha hecho Musk brevemente? Primero, ha mandado a todos y cada uno de los colegios electorales, ha mandado a su gente. Gente que habrá ido voluntaria porque eran empleados suyos o que les han pagado. Les ha pagado, porque, insisto, se ha gastado 130 millones de dólares en las elecciones, que son muchos dólares. Entonces, ¿qué ha hecho esta gente? Esta gente lo que ha hecho es, primero, levantar acta de lo que ocurría en cada uno de los estados, con intención, un poco lo que hizo la oposición en Venezuela, pero aquí es diferente, porque esto lo hubieran llevado al Congreso y lo hubieran llevado a un juez, lo hubieran llevado a un Congreso, si luego salía una cosa diferente. O sea, no se han atrevido, porque entiendo, aunque eso no lo puedo afirmar, pero bueno, yo me jugaría la mano derecha si se pudiera demostrar que no hay ningún juego. Bueno, que digamos que si la vez anterior Soros compró a jueces, policías, etcétera, etcétera, pues con el dedo meñique ha podido hacerlo, no digo que lo haya hecho también Elon Musk. Por lo tanto, Elon Musk ha sido la clave. Luego hay otro tema muy importante que también funcionó mucho la vez pasada para que ganara a pesar de ganar Trump, le dieran la victoria a Biden, que es todo el sistema informático, que es el que le permitió al autócrata traidor ganar las elecciones gracias a Indra. Porque las elecciones pasadas,
digamos, las actas de los colegios electorales van a Indra, y en Indra hacen la suma como quieren, y la vez pasada y le dieron la victoria, que por eso es inaudito que le dieran la victoria, perdón, que Feijóo no impugnara las elecciones. Es que eres un cobarde y eres un miserable, y la culpa de que ese tío esté ahí es tuya, porque tú tenías que haber impugnado las elecciones, porque tenías montones de razones jurídicamente válidas, porque se habían hecho muestreos hasta el 10% y te daban la victoria. ¿Cómo eres tan cobarde y tan mierda que no impugnaste las elecciones? Bien, pues esto en Estados Unidos será imposible, porque todo el sistema informático de Estados Unidos lo controlaba Musk. Porque si Musk va a ser capaz de mandar hombres a Marte, comprenderá, y mandar satélites, mandar misiles que cada vez que van despliegan 54 satélites, no uno, uno por cohete, era lo habitual hasta que llegó más. Ahora no se va a dejar robar. 54 por uno, no, eso es imposible, no lo podían hacer. Por lo tanto, no han podido hacer. Y como último punto, claro, señor Centeno, le digo un personaje y usted me lo define con una palabra o una frase. Simplemente una palabra o una frase. Si yo le digo Donald Trump. Bueno, yo creo que Donald Trump, yo le diría que es un patriota, quiere de verdad el bien de los Estados Unidos, y la vez pasada hizo algo que esta vez no va a ocurrir, que es perdonar a los malvados. Él dijo que iba a procesar a Hillary Clinton, que es una criminal. Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado, no había país que no bombardeara, que no interviniera en el gobierno, que no invadiera si se lo pedía Soros, y es una criminal, porque además ella y su marido les acusan de haber matado a gente dentro del territorio de los Estados Unidos, o haber mandado matar. Trump prometió procesarla. ¿Y qué hizo? Que cuando a los pocos meses dijo, bueno, la verdad es que la pobre Hillary ha sufrido mucho y entonces no voy a hacer nada contra ella. Así te fue. Bueno, esta vez eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque, bueno, ya lo ha dicho, jugándose la vida, porque, ojo, ha dicho que va a hacer una limpia, bueno, una purga en el FBI, en la CIA, en todas las agencias de inteligencia, impresionante. Y eso le puede costar la vida de aquí al día 20. Bueno, y le pegaron 2 tiros en campaña. Sí, pero ahora ya hay más gente que se los quiere pegar. Ya. Y más gente más profesional. Porque, claro, fíjese usted lo que piensan ahora mismo los del FBI o de la CIA. Y luego hay otra cosa fundamental y termino. Elon Musk no les va a perdonar. Ha jurado que no les perdonaría a lo de la cultura woke, que por culpa de ellos, bueno, que mataron a su hijo, y ha jurado vengarse de ellos. Y eso lo va a hacer sí o sí. Señor Cede, una palabra o una frase. No van a perdonar a los malvados. Eso es, no habrá paz para los malvados. Kamala Harris, una palabra o una frase. Más tonta que abundio. Eso lo ha reconocido. Era una especie como nuestra vicepresidenta del gobierno, ¿no? Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez es un forajido, no respeta la ley, es un malvado y es muy listo. No es como estos mierdecillas. No tiene escrúpulos de ninguna clase, no tiene piedad de nada, y por lo tanto yo creo que es ¿cómo le llama Arturo Pérez Reverte? Tiene un nombre para él muy gracioso, que es un killer. Rufián. Gabriel Rufián. Rufián es un tontoraba que no estaría ahí ni de botones si las leyes, si en España no hubiera hecho Adolfo Suárez, que es el culpable de todo lo que ha venido, no hubiera sacado una ley electoral
por la cual los votos de los catalanes o los vascos valen 5 veces más que los votos del resto de los españoles. Margarita Robles. Margarita Robles es risible. Yo, vamos, me da absolutamente pena. Mira, yo tuve una anécdota al principio, luego ya cambió, pero una anécdota al principio del tema. Yo tenía relación, por una serie de cosas que no vienen al caso, con cuvaitíes y saudíes. Entonces vinieron los saudíes y le pidieron, habían pedido, hace hecho un pedido, porque España tiene una buena industria armamentística, bastante buena. Y les pidieron bombas de racimo, pedían pedir para la lucha que tenían en el Yemen contra los hutíes, en aquel momento. ¿Y sabe lo que le respondió Margarita Robles? Y con eso ya te respondo. ¿El qué? Dice, no, miren ustedes, es que esas bombas matan a la gente. Pero coño, ministra de Defensa. Bueno, no sé, luego después estuve con ellos en el Villamagna, Hotel Villamagna, y no se lo podían creer. No se lo podían creer lo que les había respondido la ministra de Defensa. Que no les podían vender eso porque matan a la gente. ¿Y Marlaska? Bueno, Marlaska es un auténtico desalmado, un auténtico forajido, un tío que es juez y tiene, por tanto, una formación jurídica mucho mejor que la media, porque otros que no saben leer ni escribir, pero Marlaska sí, Marlaska sabe de qué va. Marlaska es un vendido al mal, y es el ministro del Interior del mal y de los malvados. Es yo diría, el segundo más malvado de todos los que hay ahí, porque las cosas que ha hecho, sabiendo que son cosas contra España y contra la ley, por ejemplo, ¿cómo has podido permitir? No digo ya las cosas que has hecho a personas, como este coronel que no le hiciste hacer general, sino cómo has desmontado todo el sistema de vigilancia de la droga, las unidades antidroga del Estrecho y de Cádiz, para que el cártel de los soles de Venezuela sea el que vende el 50% de la coca en Europa, que viene por Marruecos, Venezuela, Marruecos y España. Claro. ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Cómo has podido dejar a esos hombres de la Guardia Civil con unas lanchas de lona, mientras los narcotraficantes tienen unas lanchas rápidas impresionantes que arrollan a esas lanchas, bueno, a Zodiac, que tiene la Guardia Civil? Eres un miserable. Y dos últimos. Canal. Feijóo. Feijóo es una desgracia para los españoles, es un cobarde, es tonto, está en manos de la chusma de Génova, que son unos cobardes y que además están aliados siempre. Mira, en Europa el 90% de las propuestas, que ahí tenemos a otro miserable, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, que es impresionante. El 90% de las propuestas del PSOE las apoya el PP. Por eso yo ahora mismo no me creo que vaya a votar en contra de Teresa Rivera, a pesar de todo lo que ha dicho y a pesar de lo que ha jurado. Todo el PP está miserable, no sería nombrada vicepresidenta de la comisión. Una de las vicepresidentes. Y el último, Santiago Abascal. Vamos a ver, a Santiago le conozco bien, yo le ayudé muchísimo en sus principios, pero ha perdido la cabeza y se ha rodeado de gente incompetente, ineficaz e incluso malvada, y ha echado y expulsado de Vox a la gente de Valía. O ha impedido, bueno, a unos les ha echado porque estaban dentro, y yo no lo entiendo, no entiendo
Yo no, antes hablaba con él, yo no, después no he vuelto a hablar con él nunca, y le ha ayudado mucho y no me arrepiento de ello. Él tiene un discurso muy potente, pero tiene muchas carencias. No sabes elegir hombres, no sabes, no tienes unas políticas claras ni económicas, y bueno, muchas de las cosas que dices son absolutas y totalmente ciertas, pero no, pero verdaderamente no sabes elegir hombres, porque básicamente yo creo que siendo él un hombre muy potente, le tiene miedo, es un hombre con muy poca formación y le tiene miedo a que poner gente que sea más listos que él y que le acabe ensayando. Vamos, los que mandan en Vox son 4 personas alrededor de una mesa de camilla y hay que ver quiénes son esas personas. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por estar en Periodista Digital, le esperamos pronto por aquí, gracias por su sinceridad y por ser muy franco. Vale, muchas gracias, no sé hacerlo de otra manera, Venga. Gracias de verdad. Pues acabamos este programa de los cancelados dándoles las gracias, ya ven, sin pelos en la lengua, darle las gracias a Izan Gómez, a Carlos Péquer y a todos los que hacen posible este programa de fin de semana. Mañana arrancamos con Conspirafobia. Ojo a qué programa estrenamos mañana domingo, ya les diremos la hora concreta. Conspirafobia, estén muy atentos. Compartan este vídeo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de José Luis Ábalos. Que Dios les bendiga.